Aleluya. Acuérdese en sus oraciones del pastor, ya que anda viajando mucho. No es asunto muy agradable, pero cuando el Señor envía, también Él da su gracia, ¿eh? Para poder, hermanos, superar a veces obstáculos que se encuentran en el camino, pero cuando tenemos una dirección clara de parte del Señor y sabemos a lo que nos ha enviado, entonces no vamos a dudar en ir a dar ese mensaje de parte del Señor. Amén. Hay tanta necesidad, hermanos, de dirección. Cuando el Señor vio las multitudes, dijo esto: tengo compasión de ellas, porque las veo como ovejas sin pastor, dispersas. Las ovejas estaban dispersas porque no tenían pastor, pero la palabra pastor abarca muchos términos: uno que cuida, uno que alimenta, vigila, pero dentro de todos ellos hay uno que sí es bien hermoso, y es pastor, uno que da dirección, uno que pone visión en el pueblo y da dirección a las ovejas para que no anden extraviadas. Así es que damos gracias a Dios por los ministerios que el Señor constituye. Hay ministerios que han sido constituidos y nacieron del corazón de Dios, otros los pusieron los hombres, otros agarraron las maletas, se pelearon con el pastor y ya abrieron un garaje y ya tienen iglesia. Bueno, Cristo es predicado, dice la Biblia, unos lo predican por envidia, o de todas maneras Cristo es predicado. Pero qué lindo es, hermanos, que puedan haber ministerios o ministros que han oído al Señor, entendido el corazón de Dios y cuál es el propósito que el Señor tiene para la iglesia. Dice la Escritura: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y hay ministros que en realidad están buscando lo que es el deseo del corazón de Dios, y es presentar una iglesia pura y sin mancha delante del Señor. Así es que hay ministros del Espíritu y hay ministros, pero hay ministros del Espíritu que están guiando a la amada hacia los propósitos gloriosos y eternos del Señor. Porque la iglesia nació en la eternidad y va para la eternidad. Y ahí salimos de Él y volvemos a Él. Tenemos que aprender mucho del Salmón, ¿verdad? El Salmón, donde nace, ahí regresa para morir. Y nosotros nacimos en el corazón de Dios y hacia allá vamos. Pero ahora vamos ya no con la imagen caída, sino con una imagen y semejanza. Por supuesto, si nos dejamos formar, si nos dejamos tratar por el Señor, y Él depura y derriba lo de nosotros para ponerlo de Él en nosotros, que por su gracia es posible, porque la semilla ya está allá dentro. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces los niños con mucha reverencia pueden salir a su clase, no se vayan a caer, no se vayan a golpear, quietos, despacio, pueden salir a su clase, y nos vamos a quedar, hermanos, para meditar en la palabra del Señor esta tarde. Bendecimos el nombre del Señor por todo lo que el Señor está haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por favor, veamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos en el capítulo 2 y en el verso 1. Hebreos 2, 1. ¿Trajeron tiempo para estar en la iglesia? Sí, ok. Está bien, qué bueno. Que hay esa disponibilidad. Bendito el nombre del Señor. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que hay una advertencia a prestar atención a todo lo que el Señor nos ha estado hablando, ya sea por la palabra escrita, por la palabra profética,
por la palabra que el Señor habla a tu corazón, por medio de una prédica. Dios ha estado hablando, Dios nos habla, hermano. ¿Cuántos creen que Dios nos habla? El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la Biblia dice que es necesario que pongamos diligencia, eso significa poniendo el máximo esfuerzo. Diga, poniendo el máximo esfuerzo. Cuando dice diligencia, es poniendo el máximo, lo máximo, lo más. Cuando un atleta va a caminar o a correr, hay una etapa en la carrera en la cual tiene que ponerle lo máximo, tiene que ponerle lo máximo. Si quiere ganar la carrera, tiene que ponerle el máximo esfuerzo. Entonces la palabra aquí es que con más diligencia, poniendo el empeño, el máximo esfuerzo en escuchar, en oír las instrucciones que recibimos de parte del Señor. Y ya dije, a través de la prédica, a través de la palabra rema, a través de la profecía o a través de instrumentos que Dios está utilizando para instruirnos. Ahora bien, el apóstol Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura es la Biblia. Es la Biblia. En ella están los designios de Dios, los propósitos de Dios. No que no creemos en la palabra profética o que se da. Sí, creemos en la profecía, creemos, pero el apóstol dice: estad atentos como una antorcha que alumbra, y oigan la palabra profética más segura, porque aquí está, hermano, la base del creyente, de la fe, de lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué vivimos de cierta manera? ¿Por qué ciertas cosas no se pueden hacer? El apóstol Pablo decía: todo es ilícito, pero no todo me conviene. Entonces la instrucción es que prestemos atención a las instrucciones que el Señor nos está dando, porque en el verso 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, poniendo el máximo esfuerzo, poniéndole empeño, hermanos, a permanecer en esa grande salvación que el Señor ya nos dio. En esa grande salvación que el Señor ya nos dio. El apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 12, también hace hincapié. Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 12, vuelve, hermanos, a instruir y a enseñar. Dice en el verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Como dice, ocupaos. Aquí dice, ocupaos. ¿En qué? En vuestra salvación. Ocupaos. Como dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación. Pero dice, con temor. Con temor y temblor, aleluya, porque mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar y ocuparnos. ¿Qué entiende usted cuando la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación? ¿Qué entendemos por ocuparse? Así, ¿verdad? Ocupémonos. ¿Cómo? Pues congregándonos. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo? Viniendo al instituto bíblico, orando, ocupándonos en esta grande salvación que el Señor ya nos dio. Usted tiene la salvación, usted tiene a Cristo, tenemos a Cristo, tenemos la salvación que el Señor nos ha dado, pero tenemos que permanecer y ocuparnos. El apóstol Pedro lo pone de la siguiente manera, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 10. 2 de Pedro capítulo 1, verso 10. 1:10.
por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme, dice, vuestra vocación y elección. Aquí lo pone el apóstol Pedro como, el cristianismo lo pone como una vocación, un llamamiento, una carrera. Gloria al nombre del Señor, hermano. Una vocación, un ministerio. Hermano, la iglesia del Señor no es simplemente un grupo de gente cantando coros o danzando. No, hermanos, la iglesia de Cristo es un cuerpo vivo. ¿Usted me oyó? La iglesia de Cristo es un cuerpo vivo, porque Cristo está vivo, hermano. Cristo está vivo. Entonces aquí el apóstol Pedro sabe, hermanos amados, estas epístolas fueron escritas ya al final de la vida de Pedro, cuando iba a ser martirizado, y él está derramando su alma y está llamando la atención a aquellas iglesias que estaban bajo su apostolado, y él está, hermanos, hablando acerca de la vocación y de la elección que el Señor nos ha hecho, del llamamiento que el Señor nos ha hecho. La palabra iglesia viene de eclesía, que significa los llamados a salir fuera de, o asamblea. Eso significa eclesía, asamblea, una reunión de los santos. Usted sabe, hermano, que Dios en su corazón y en su deseo siempre fue tener un pueblo santo. Para eso fue escogido Israel, para que fueran una nación santa. Gloria al nombre del Señor. Y para eso estamos nosotros aquí, para hacer una iglesia santa. Gloria al nombre de Dios, hermano. Un pueblo santo. Eso es lo que queremos ser. Un pueblo santo. Una nación santa. Entonces es una vocación, es un llamamiento que tenemos, hermanos, a hacer la iglesia de Cristo. Esa iglesia que el Señor compró en la cruz del Calvario a precio de sangre. Hermanos, esa iglesia gloriosa que el Señor quiere tener. Todavía no somos lo que debiéramos de ser, pero un día seremos semejantes a Él. Todavía no se ha manifestado. Estamos por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Diga, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la iglesia será cabeza y no será cola. Pero esa iglesia que se ha dejado tratar, esa iglesia que tiene la vida de Cristo, no una iglesia carnal, no una iglesia mediocre, no una iglesia que a puras penas anda, que apenas camina. No, esa no es la iglesia que va a ser cabeza. La iglesia que va a ser cabeza es la iglesia que tiene la gloria de Él, hermano, que tiene la vida de Él, hermano. Y hermano, usted sabe cuando tiene la gloria de Dios en su vida. Usted sabe cuando el Señor está con usted. Usted sabe, ¿sí o no? Pero también usted sabe cuando anda volando abajo, ¿no? Ahora, no se quede allí. Cuando usted sabe que ha tenido la gloria del Señor, métase y busque y diga, Señor, es que me hace falta, Señor. Me haces falta, como el centinela anhela la mañana. Me hace falta. Decía David a medianoche, me levanto para alabarte por tus justos juicios. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Necesitamos una iglesia que tenga hambre y sed por el Señor. Que comamos a Cristo, que bebamos a Cristo. Hermano, esa iglesia que está con hambre por el Señor, esa es la iglesia que va a ser saciada por el Señor. Dice, hermano, que la iglesia en realidad muchas veces anda buscando métodos carnales y humanos para poder tener avivamiento, porque dice, bueno, no hay avivamiento, hagamos uno, y buscan métodos carnales y humanos para atraer a las masas, a las multitudes, y lo hacen y se logran eventos grandes, hermano, y durante el evento es una algarabía, qué bueno, qué felicidad. El problema es cuando se regresan a sus iglesias y se regresan a sus casas, la gente sigue viviendo la misma vida desordenada, porque solamente tocaron sus emociones. Pero aquí el asunto es de ir un poco más profundo, amén, y que el Señor no toque nuestras emociones, sino que venga nuestro espíritu y nos dé vida, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, y que estemos dispuestos a recibirlas, a comerlas, a digerirlas, y cuando estamos digiriendo la palabra, lo que estamos recibiendo es vida.
Eso estamos recibiendo vida del Espíritu, gloria al nombre del Señor. Pablo decía que sea tosco en la palabra, no los oye en el conocimiento, en el entendimiento. Él hablaba a sus hijos y les hablaba con una autoridad y con una palabra. ¿Por qué no les hablaba, hermanos, simplemente con sabiduría humana, sino que les hablaba de lo más profundo de su corazón, de aquello que el Señor había puesto en su corazón, hermano? Entonces, cuando estamos hablando de parte de Dios, la gente sabe, sí, tiene razón, así es, sí, Señor, lo recibo, gloria a Dios por eso, hermano. ¿Por qué? Porque no saben cuando están hablando de parte de Dios y cuando simplemente la plática es secular. Pero bueno, queremos la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es un llamamiento, es una vocación, y lo que queremos al final es un producto terminado, pero que pegue con los estándares de Dios. Amén. Que pegue con los estándares de Dios. Entonces, hermanos amados, los métodos y las formas humanas que podamos nosotros inventar no llevarán a la amada a dar, hermano, en el blanco de Dios. No llegará a formar lo que Dios espera que salga de una iglesia. Miren, muchos rótulos dicen iglesia cristiana o movimiento cristiano, pero hermano, solamente Dios sabe los que están adentro y son cristianos. ¿Sí? A una iglesia le dijeron que Satanás estaba entronado ahí en esa iglesia, donde tiene sus tronos Satanás. Wow. Afuera decía iglesia, pero adentro no estaba el Señor. ¿A dónde estaba? Afuera. ¿Por qué? Porque estaba tocando la puerta. Yo toco a la puerta ya. ¿A dónde estaba el Señor? Afuera de la iglesia, pero adentro de la iglesia había pachanga y todo estaba bonito, pero el Señor estaba ¿dónde? Afuera. Entonces no se trata simplemente de reunirnos el viernes o el domingo, sino, amados hermanos, que se esté formando lo que es el deseo del corazón de Dios. De eso se trata. Que se esté formando en ese lugar aquellos que van a calificar para entrar en una posición gloriosa y eterna, ya sea en la esposa o en el hijo varón. Anhelar lo más alto de Dios, Entonces vemos que el apóstol está derramando su alma, está diciendo que tengamos cuidado de nuestra vocación y elección a la cual el Señor nos ha llamado. Esto es un llamamiento, es un ministerio, no es simplemente reunir gente, sino que se forme lo que es el deseo del corazón de Dios. Ahora, en Filipenses 3:1 el apóstol vuelve a mencionar algo glorioso y hermoso. Dice en Filipenses capítulo 3 y en el verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo dice? Gozaos en el Señor. Y dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, que estemos recordando siempre, que estemos amonestando siempre. El atalaya está puesto por Dios para percibir, para amonestar, para dar, hermanos, un anuncio, una alerta. Dice que si el atalaya ve venir espada y no apercibe, esa sangre va a ser demandada ¿a quién? A la atalaya. Entonces aquí lo que podemos ver es que entre más se nos está hablando, instruyendo y se nos está anunciando y otra vez vino la palabra y otra vez vino la palabra. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es provechoso o seguro. ¿Saben por qué? Porque llegará el momento en que nosotros vamos a recibir esa palabra y se va a hacer uno con nosotros. La palabra de Dios se va a hacer uno, se va a hacer carne con nosotros. Y vamos a vivir por la palabra que tenemos escrita en la tabla de nuestro corazón. Y si nos movemos y si caminamos, vamos a caminar conforme a la palabra nos ha ido moldeando, conforme la palabra nos va señalando, no nos vamos a salir de allí. Entonces, para nosotros es seguro que se nos esté enseñando la instrucción del Señor. Al final, ¿qué es lo que Dios espera de su iglesia? Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación ni cosa semejante. ¿Por qué viene Dios? ¿Por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación ni cosa semejante? El Señor viene por una iglesia que tiene el 99.9 de santidad.
O viene por una iglesia que tiene 100%. ¿Qué dice? No tenga miedo. Y dice, no hermano, pero mire cómo estoy, sí, pero ahora, pero mañana va a estar mejor. El que es santo, santifíquese más. Entonces, a nosotros es ir dejando la corrupción que hay en el mundo para poder, hermanos, adquirir la naturaleza de Él, el carácter de Él. Tenemos grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza del Señor. Hablando de la naturaleza del Señor, esa naturaleza son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Esa es la naturaleza que el Señor quiere implantar en su iglesia, Entonces necesitamos nosotros prestar atención, saber que no es simplemente ir a la iglesia o estar allí 1 hora o 2 horas, no, sino, hermanos amados, que el mensaje viene para que nosotros lo recibamos. ¿Para qué son los mandamientos? Diga, para obedecerlos. ¿Para qué? Pues para que el Señor le dio mandamientos al pueblo de Israel, para que fueran obedecidos y de esa manera el Señor les pudiera bendecir. Entonces, cuando Dios está hablando, incluso hoy en la profecía el Señor decía, obedezcan a lo que yo les estoy diciendo. La Biblia dice, hermano, que obedezcamos al Señor y tenemos que obedecer, porque cuando estamos en obediencia no vamos a tener temor del mal, porque estamos caminando en obediencia al Señor. Muy bien, el domingo anterior vimos lo que le va a pasar a los vencedores. Los que vencieren todas las cosas, ellos heredarán todas las cosas. Los que vencieren heredarán todas las cosas y heredarán a Dios. Y dijimos, hermanos, que la mejor herencia no es solamente venir y gobernar en el milenio o reinar con Cristo. Esa no es la mejor herencia, es una de las herencias preciosísimas y algunos la alcanzarán, otros no. Pero la mejor herencia es que Él es nuestra herencia. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Entonces, lo máximo es heredarlo a Él. Lo máximo es heredarlo a Él. Ahora, estuvimos viendo algunos impedimentos que pueden estorbarnos para poder, hermanos, gobernar y reinar con Cristo. Vimos las obras de la carne, pero esto está en Gálatas. Vimos esto en Gálatas 5, 16 al 21. Vimos cómo someter las obras de la carne a través de Romanos capítulo 12, verso 1. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable al Señor. Pero en Colosenses capítulo 3, verso 5, vaya por favor al libro de Colosenses, capítulo 3. Entonces sepamos con lo que vamos a lidiar, sepamos, hermanos, a qué vamos a apuntarle, pero también a qué darle. El apóstol Pablo decía de esta manera: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En Colosenses 3, 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir ¿lo qué? Lo terrenal en vosotros. Ahora, esta escritura se la están dando a una iglesia, ¿o es para los impíos? No, es para la iglesia. Es para la iglesia. Entonces a la iglesia el apóstol está escribiendo. Recuérdese que en esta iglesia de Colosas habían entrado unas herejías tremendas, terribles, y algunos estaban volviendo a la vida antigua. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. 1, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero, oiga, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué más? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora bien, aquí, amados hermanos, nosotros necesitamos
detenernos porque hay algunas cosas que tienen que ser expuestas y llevadas, hermano, al punto de que sean inoperantes en nosotros, que ya no estén activas en nosotros, porque dice hacer morir lo terrenal. O sea, hacer morir esto determina que en cierto tiempo nosotros debemos de hacer morir o hacer que esas obras de la carne estén totalmente conquistadas y no estén operando en nosotros. Ahora, ¿qué cosas? Estos pecados, hermanos, son pecados de muertes que tenemos que darle muerte. Amén. Tenemos que darle muerte. ¿Cómo es eso? Hay el ejemplo de un brazo cuando se le pone no sé cómo le llaman, torniquete, pero le aprieta y entonces eso le impide que esté fluyendo la sangre y de repente la mano se va poniendo morada, se va poniendo. ¿Por qué? Porque la sangre no está circulando o fluyendo. Cuando el apóstol dice hagan morir, es dar golpes constantemente hasta que ya no reaccione. Dar golpes constantemente hasta que ya no reaccione. Y si todavía se levanta, dele otro. No a su hermano, pues digo yo, pues hacer morir lo terrenal, pues. Mi hermano se está levantando, le doy otro. No, hacer morir lo terrenal en vosotros. Amén, hermanos. Darle golpes constantemente hasta que ya no reaccione. Por ejemplo, ¿qué le va a reclamar un muertito a usted cuando usted dice el vestido que le pusieron no está bien? ¿Qué le va a decir un muertito? ¿Verdad que no le va a decir nada? A menos que se levante y diga, ¿qué te pasa? No. Tenemos que llegar al punto donde ya no reaccionamos a los apetitos, a los deseos que batallan. Y estos pecados, el apóstol dice, llévenlos a la muerte, denle muerte, háganlos morir. Pero de los otros es una decisión dejarlos, pero ahora dejar estos otros pecados. Pero los pecados de muerte tienen que hacerlos morir en un tiempo determinado. Decía Pablo, cada día muere. Cada día muere. Cada día muere. Estuvimos hablando el domingo de los apetitos, de los deseos, y estuvimos viendo cómo el cuerpo cuando tiene deseo de comer y come, se siente satisfecho, el cerebro le manda un mensaje, te está satisfaciendo, porque la comida lo está satisfaciendo más cuando está acostumbrado a cosas así, pues así, a la grasita y el cuerpo, pero no le da grasa y el cuerpo anda desmayándose. Los deseos tenemos que trabajar para hacerlos morir. Lo terrenal, hermanos, si hablamos de lo terrenal, esto es una lista, pero Gálatas capítulo 5 es otra lista, pero 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10 es otra lista de las obras de la carne, pero también en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, hay más obras de la carne. En Romanos, nos vamos a detener un poquito en Romanos capítulo 8, ¿qué es hacer morir? Darle golpes constantemente. Amén. Cuando uno sabe que las obras de la carne se están apoderando, que están fuertes, tenemos que buscar la manera de que menguen, no que crezcan, sino que menguen. No tenemos que alimentar las obras de la carne. ¿Cómo se alimentan las obras de la carne? Por lo que vemos, por lo que oímos. Se está alimentando la carne, las obras de la carne, por los sentidos. No gustes ni toques, le dijeron a Eva, no toques. En algunos versos dicen no toques, pero ella vio, codició y ¿qué? Y tomó. Entonces, por los sentidos, muchas veces las obras de la carne están siendo alimentadas, y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Romanos en el capítulo 8, verso 1 al 13,
Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay una clave para hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne se van a hacer morir por el Espíritu. Por el Espíritu. Las obras de la carne van a menguar si es que vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu y caminamos en el Espíritu. Necesitamos la vida del Espíritu, hermano. Usted necesita, yo necesito alimentarme de lo espiritual, porque en la medida que el hombre que estemos alimentando, la naturaleza que estemos alimentando, esa naturaleza es la que va a estar más fuerte. Por el Espíritu se pueden hacer morir las obras de la carne, solo por el Espíritu. Ahora, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, cuidado cuando el Señor está hablando y está dando un mensaje, y cuidado cuando nosotros decimos, por mí lo está diciendo. Cuidado cuando nosotros decimos, no, sí, tiene razón, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Cuidado, porque no se sujeta a la ley, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no quiere sujetarse a la ley de Dios. Dios está diciendo, hijo, camine de esta manera, hijo, obedezca, hijo, mire, en esta área usted necesita entrar en obediencia. Pero cuando nos resistimos, entonces estamos recibiendo la ley de Dios o el mensaje de Dios, lo estamos recibiendo con una mente carnal, natural. Es más, algunos posiblemente digan, a saber quién le contó al pastor. O otros van a decir, bueno, si ni lo había dicho, solo lo pensé, pero lo dijeron en la prédica. ¿Qué está pasando? Es porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis amados hermanos, deudores somos, no para vivir para la carne, sino para el Espíritu. Por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. En Génesis capítulo 6, en el verso 3, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. En Gálatas capítulo 6, versos 7 y 9 dice que los que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La siembra y la cosecha. Si hemos sembrado mal y hoy estamos recibiendo una cosecha mala, es el tiempo de comenzar a sembrar buenas semillas para que recibamos un fruto diferente. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué cosa nos puede descalificar de ser la amada? Vivir en la carne. Vivir haciendo las obras de la carne. Algunos minimizan el pecado y dicen, no, eso es simple adulterio, no, es una simple fornicación, no, eso fue un error. No fue un error, fue un pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces las cosas tenemos que llamarles con el nombre que tienen. No podemos minimizar el pecado y decir, no, pues
un error, una equivocación y vivir sin arrepentimiento. No, tenemos que entrar en una vida de arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a irnos de una vez hasta el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el desafío no es simplemente que el Señor nos salva. La salvación es el punto de partida o el punto o la meta de partida hacia donde el creyente va a ir. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el objetivo final no es solamente que el Señor nos salve, sino que lleguemos a ser reyes y sacerdotes. No estoy diciendo lo contrario de la salvación, solamente estoy diciendo que cuando el Señor nos salva, simplemente nos pone en la meta de salida, pero ahora nosotros tenemos una meta de llegada. La sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia, el Señor nos perdona de nuestros pecados, somos salvos. A propósito, ¿cuántos se alegran en su salvación? Gloria a Dios, soy salvo. Oh Señor, soy salvo. Oh hermano, cuando tiene gratitud por la salvación, ¿qué se va a andar quejando? De nada se va a andar quejando. ¿Por qué? Porque tiene el gozo de la salvación. ¿Lo ha perdido? ¿O tiene el gozo de la salvación? ¿Sabe que David dijo, vuélveme el gozo de la salvación porque lo había perdido? Vuélveme el gozo de la salvación, Señor. Si alguno ha perdido el gozo de la salvación, comience ahora y diga, Señor, si soy salvo. Y eso le va a ayudar para que no ande triste. No, hermanos, que no he pagado el bill. ¿Esa es su tristeza? Por eso se aflige usted. Es que no lo he pagado este mes. Posiblemente el otro mes sí lo pague, no hay problema. Pueden decir gloria a Dios, hermano. La iglesia necesita aprender a regocijarse en esa grande salvación. Soy salvo, Señor, gracias, me salvaste. No voy a ir al infierno, oh Señor, soy salvo. Imagínese si usted se levanta todos los días diciendo, Señor, me salvó, ya no voy al infierno. Oh, qué felicidad andar todo el día. Y cuando llega al trabajo le va a decir, mire, soy salvo. ¿Sabía usted que no se salva? Eso es lo que me cae mal de los evangélicos. Siempre dicen que son salvos. Pues ¿qué? La Biblia dice que el Señor nos salvó. ¿Quién se salvó? Tú también. Gloria a Dios, hermano. El gozo de la salvación. Pero la salvación no es la meta, nomás es la salida para el creyente. Cuando Israel comió la Pascua allá en Egipto, el cordero pascual, eso habla de la salvación. De la salvación. Pero Israel no se quedó allí. Comieron el cordero y salieron, ¿sí o no? Salieron con un destino. ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel, y específicamente Jerusalén o el monte de Sión. Específicamente era el monte de Sión. Pero cuando fueron salvos, no se quedaron allí. Entonces, cuando dice aquí que Él nos salvó, pero luego ahora, después que nos ha salvado, el Señor quiere que seamos reyes y sacerdotes. Ahora, esto no es un asunto de decir, y yo reclamo, no. Y yo tomo para mí eso, y yo lo reclamo, y yo voy a ser rey, y yo voy a ser sacerdote. No es asunto de reclamarlo, es asunto si te estás preparando para gobernar y reinar con Cristo.
Están recibiendo la instrucción. Hay quienes están reclamando, y yo soy hijo del rey, y yo soy un sacerdote, y yo soy un rey, y nomás lo están hablando y declarando, pero con sus acciones y con sus actitudes están negando lo que quieren ser, hermano. Porque no se trata simplemente de decir palabras, sino que se trata de que el carácter sea formado. ¿Quién es aquel que aspira al trono sin una formación? En los seculares así. Ahora, cuando la Biblia dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, Él nos mira coronados de gloria y de honra. Y Él nos mira, hermanos, que podemos llegar a alcanzar esa posición de gobernar y reinar con Cristo. Pero acá necesitamos nosotros la instrucción. Ahora vayamos al libro de Zacarías en el capítulo 3. Capítulo 3. Quizás hasta tengo ganas de cantar un coro que dice: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva. El agua viva está aquí. Van a dar ganas de cantar y alabar al Señor cuando esa fuente está fluyendo. Amén. Gloria a Dios. Dice Zacarías capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Oigan, Metiche estaba ahí acusando al sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras. ¿Qué vestiduras tenía? Ay, Señor. Tenía vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti. ¿Cuál era la vestidura? La vestidura era vil. Pero el ángel dice: mira, he quitado tu pecado. He quitado tu pecado. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Miren esto. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué necesita entonces quitar el Señor? Las vestiduras. Y hablando de pecado. Hablando de pecado. El que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, sea inmundo. Pero el que es santo, santifíquese más. ¿Qué necesita el Señor depurar en su iglesia? Depurar el pecado. Quitar las vestimentas viles. Pero miren, hermanos amados, el Señor es lindo, porque cuando nosotros reconocemos y le decimos: Señor, ayúdeme, Señor, perdóneme, Señor, esta área de mi vida la rindo a ti. Hermanos, cuando nosotros venimos en arrepentimiento, entonces el Señor puede quitar el pecado. Él puede quitar las vestimentas viles y poner vestimentas nuevas. Y pongan mitra nueva. Pensamientos nuevos, una mente nueva. Gloria al nombre del Señor, hermano. Entonces la iglesia está, hermano, por un lado entrando en depuración,
Pero por otro lado está entrando en obtener las vestimentas que la llevarán a las bodas. Por ejemplo, Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 10. 3:10. Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí no hay ni siervo ni libre, Cristo es en todo y en todos, hermano. Aquí no es asunto de decirnos que los judíos son mejores que nosotros porque son más espirituales los judíos. No, judíos y gentiles necesitan a Cristo, hermano. Bárbaro, ni escita, ni libre, esclavo, ni rico, ni pobre, hermanos, Cristo es en todos y en todos, hermanos. El llamamiento es para que toda la iglesia, todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, se estén vistiendo de vestimenta de justicia. Gloria al nombre del Señor, hermano. Que se estén vistiendo de misericordia, que se estén vistiendo de amor, que se estén vistiendo de humildad. Son las vestimentas de la iglesia del Señor, hermano. Por un lado, el Señor está diciendo, dejen esto, dejen lo terrenal, dejen lo carnal, háganlo morir, dejen la ira, problemas de carácter, dejen eso, peleen, luchen, conquisten. Gloria al nombre del Señor, hermano. El Señor en nosotros nos hará vencedores. Muchas veces nosotros nos hemos dicho, yo creo que esa área yo no la puedo vencer, pero en el nombre del Señor sí la vas a vencer. Puede decir gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Vistiéndose de vestiduras hermosas y quitándose las vestimentas viles. Hermanos, cuando la gloria de Dios viene y cuando Dios viene para estar entre nosotros, qué lindo es, hermano, porque podemos reconocer la falla. ¿Dónde está la falla? Isaías en el capítulo 6 habla. Dice que la gloria del Señor llenó el templo y sus faldas llenaron el templo. Y dice Isaías que dijo, ¡ay de mí! Porque siendo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová. ¡Ay de mí! ¿Qué pasó cuando vino la presencia de Dios? Cuando vino la santidad de Dios. Aquel se dio cuenta que tenía problemas. Problema de labios inmundos. Y era un profeta. ¿Sí o no, hermano? Era un profeta que hablaba de parte de Dios, pero cuando el Señor viene y incrementa su presencia, entonces la iglesia, hermano, se da cuenta y dice, bueno, Isaías dijo, uy, mis labios inmundos. Hermanos, si algo necesitamos dentro de la iglesia, no es hacer un show, es que el Señor esté con nosotros, hermanos. Si algo necesitamos acá, hermano,
no es que nos estemos entreteniendo nosotros a nosotros mismos, es que el Señor está entre nosotros. Porque cuando el Señor está entre nosotros, entonces nos alumbrará. Isaías dice, ay, de mí tengo labios inmundos. Mira, el sumo sacerdote ahí está diciendo, tienes pecado, tienes vestimentas viles, es pecado lo que tienes. Pero dice el Señor, yo te quito el pecado. Y dice Isaías, ¿yo qué voy a hacer? Y agarran unas brasas del altar con unas tenazas. Dice Isaías, levante la boca. Le vamos a purificar los labios, pues. Agarran el carbón encendido. ¿Y cómo salió Isaías de ese culto, verdad? ¿Cómo salió ese creyente después de haber tenido un encuentro con el Señor? No crea que salió altivo ni salió allí en la carnalidad. Salió, hermano, diciendo, cuidado, cuando el Señor está pueden pasar cosas buenas. Y alguien lo dice, Isaías, ¿qué te pasó? ¿De dónde vienes? Del templo. ¿Y qué pasó en el templo? Pues me quemaron los labios. Porque el problema fue expuesto cuando vino la luz del Señor. ¿Se recuerdan ustedes de Jacob cuando tiene un encuentro con el ángel y lloró y le rogó y le suplicó? Jacob, y el ángel le tuvo que descoyuntar el muslo, y entonces Jacob fue un vencedor y le cambiaron el nombre a Israel. El asunto es que cuando Jacob venía del templo, de tener un encuentro con Dios, ¿cómo iba? Tan así, tan hermoso, ¿cómo iba? Arrastrando, iba con sus pies. ¿Dónde viene Jacob? En la iglesia. ¿Qué te pasó? Me descoyuntaron. ¿Verdad que es lindo estar con el Señor? ¿Cuál es entonces el objetivo? Sino purificar a la iglesia de Cristo. Hermano, y la gloria de Dios, hermano, qué alegría sentieron con la gloria de Dios. Bueno, a saber cómo es el asunto, porque unos se sintieron que como muertos cayeron cuando vino la gloria de Dios. Por ejemplo, Juan cayó como muerto cuando vino la gloria de Dios. Y es que la gloria de Dios mata, pero mata la carnalidad, hermano. De veras, la gloria de Dios mata, y algunos los va a matar, pero va a matar las obras de la carne. Nos vamos a ver expuestos ante la santidad de Dios, como dice Isaías, los hipócritas se espantaron en Sión, y algunos van a decir en aquel día, era cierto el mensaje de santidad, sí era cierto, porque nadie puede morar con las llamas eternas si no tiene la capacidad de aguantar esa gloria. Gloria a Dios, hermano. Oh Señor, límpiame. Oh Señor, te entrego los pensamientos. Oh Señor, te entrego mi voluntad, rindo mi vida. Oh Señor, toma las riendas de mi vida. Y estoy cansado de conducirme y de guiarme por mí mismo. Señor, tome mi vida. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Oh, bendito el nombre del Señor. O sea que el asunto de iglesia no es cuestión de simplemente allí voy de vez en cuando, allí estoy. No, es una vocación, es un llamamiento, es una elección. Hermano, yo no sé cómo tú te sientes, yo no sé si sientes el privilegio y el gozo de ser un hijo de Dios, hermano. Porque tú pasaste de ser creación a ser un hijo de Dios. Hijo de Dios. Familia, hemos venido a ser incrustados en la familia de Dios. Dios mío, oh hermano, mira, hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, y hay una jerarquía angelical gloriosa y eterna ya que están diciendo noche y día, santo, santo, santo. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno, diga uno, así con seguridad, uno, hermano. ¿Cómo? Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Pero oigan esto, ahí no termina todo. Porque el Hijo de Dios se va a casar. ¿Entendió? El Hijo de Dios va a contraer matrimonio con la desposada y con la esposa del Cordero. ¡Aleluya! Hermano, ¿se da cuenta de dónde viene la iglesia? Es de arriba, es gloriosa, es la Jerusalén celestial, es la patria celestial. Es Sara, es la de arriba. No somos hijos de Agar, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Entonces tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y una iglesia que entra en una relación eterna. Diga, una relación eterna. Por eso es que el matrimonio es algo simbólico, pero tan glorioso. Y hermano, el matrimonio es algo que el enemigo ataca tremendamente, porque eso tiene una tipología tremenda el matrimonio. Porque cuando Cristo se casa con su iglesia, Él va a estar eternamente unido a la amada. Y la amada eternamente unida a su amado. Gloria al nombre del Señor. Vayamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 7. Como dice, gocémonos, aleluya. Aleluya, hermanos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios y su esposa se ha preparado. Como dice, gocémonos y alegrémonos, gocémonos, y saltarán como becerros de la manada, y en sus alas traerá salvación. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermano. Y la tristeza huirá y el llanto huirá. Gloria al nombre del Señor. Y esa iglesia que se ha preparado entra en una relación eterna con su amado. Gloria al nombre de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Pasando el tiempo? No. ¿Peleándonos? No. ¿Agrediéndonos los unos a los otros? No. Perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, hermanos, cambiando las vestimentas viles, haciendo morir las obras de la carne, porque viene el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces esta iglesia que va a entrar en bodas con el Cordero de Dios es una iglesia que las vestimentas le han sido cambiadas. La Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oiga, amado hermano, no estoy diciendo acá, hermano, ya estás tú terminado. No, el apóstol Pablo dijo de esta manera, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿es tu máximo esfuerzo el cristianismo que estás viviendo? ¿Lo haces tú el máximo esfuerzo en tu vida espiritual, en tu vida que estás presionando para seguir? ¿O simplemente te acomodas? O dices, hoy es viernes, oración. ¿Qué haces? Estás presionando para el llamado de Dios. Hermano, hay que ver, Señor, qué hace conmigo. Si quiere que me vista, pues que me vista Él. No. Es que tú tienes que buscar las vestimentas, justicia,
lino limpio, resplandeciente. Es que no es asunto de que aquí yo me quedo, aquí yo me acomodo y hay que ver, Señor, qué hace conmigo. Muchacho, al final, ¿qué vas a obtener? Llegue donde su patrón el viernes por la tarde y le diga, mire, vengo por mi cheque. Y le va a decir, pero mire usted, aquí ni un día de la semana vino a trabajar. ¿Qué cheque anda reclamando? No, pero es que yo pensé pues que me lo iban a dar. Hermano, después del regalo de la salvación, toda cosa que usted obtenga en el reino tiene que ganarse. ¿Cuántos me escucharon? Después de la salvación, el regalo de la salvación, toda posición en el reino es ganada. No es por cuello. El Señor, el Hijo de Dios está en un trono de gloria porque se lo gana. Él no está ahí porque el Padre dijo que lindo, él siéntese aquí en este trono. No se lo regalaron. No le regalaron el trono. A Pedro no le regalaron el trono. A Juan no le regalaron el trono. Porque Pedro dice, Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Nosotros que hemos dejado todo en esta vida 100 veces más y en la vida venidera, la vida eterna. Y ustedes que me han servido y me han seguido hasta el final, se van a sentar sobre 12 tronos. Digan, entonces hay tronos. Y hubo una mujer que le dice, Señor, mira, mi hijo a tu derecha y el otro a la izquierda, no menos, Señor. Mujer, ¿qué estás pidiendo? No, Señor, solo que uno esté bien cerquita y el otro también, los dos. Y le dijo el Señor, mira, mujer, lo que estás pidiendo, ¿pueden beber de la copa? Sí, Señor. ¿Pueden ser bautizados? Sí, Señor. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es dado a mí, sino a aquellos para los que está preparado. A los que se lo ganen, claro que sí. Allá arriba no es como aquí que compran el título. Dice, soy abogado, pero nunca pasó por la universidad. Por eso después tienen problemas, no sabe nada. Aquí es asunto de méritos. Como dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Bueno, hoy tenemos una iglesia muy pasiva, hoy tenemos una iglesia que no se esfuerza, no es valiente, una iglesia que ay Dios mío, mejor ya termino, ¿verdad? Me estoy comenzando a emocionar, hermano, y no quiero emocionar, ¿verdad? Solo quiero decirle que estamos aquí para pedir al Señor, límpieme y seré limpio. Pero ya me arrepentí, sí, pero tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor, hermano. Que en este lugar se esté formando lo que es el deseo del corazón de Dios. Lo que queremos presentar a Dios no es simplemente números, sino que queremos presentar a Dios a aquellos que califican para ocupar posiciones en la eternidad. Reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Quieren estar sobre sus pies y hacemos una oración esta tarde. En el nombre del Señor. Hermanos, si usted identifica algo en su vida, dígale, Señor, por favor, me puedes limpiar de este asunto, Señor. Tal vez el problema no sea de labios, el problema puede ser de ojos o de pies. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala.